Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión, en la última clase correspondiente a la asignatura de Pedagogía Comparada. Qué bueno que ya llegamos hasta acá. Quiero hacer una recapitulación con respecto a las unidades, ¿no? Al contenido. De primera instancia. Pues hablar, ¿no? Que comparamos pedagogía, pero comparamos en cuatro aspectos, ¿no? Vele anotando ahí, por favor. Eh, Iniciamos por la escuela nueva. Si te das cuenta, ya no mencionamos tanto la escuela tradicional, porque, pues, sabemos que la escuela nueva es un parteaguas, ¿no? Este, pues, no sé si llamarlo en la historia de la educación, porque te decía que la educación y la pedagogía han estado, pues, de la mano, ¿no? Con el desarrollo de las civilizaciones, con el desarrollo de la humanidad. Y es precisamente esta parte la que divide, ¿no? La pedagogía, la educación, la escuela nueva, como te digo, o sea, lo que podría ser un parteaguas. Entonces, en este sentido, pues la escuela nueva nos otorga el parteaguas del cambio de lo tradicional a lo nuevo, a lo contemporáneo para ese contexto, pero es el parámetro importante que nosotros tenemos como pedagogos, este, para entender que a veces lo nuevo no quiere, no, o sea, precisamente las cosas nuevas no siempre, lo voy a decir en términos vulgares, no siempre terminan por cuajar, no siempre terminan por ser la solución, pero justamente es como esta regla. Si yo se las enseño, les diría, no, es que esta regla está rayada. Y ustedes van a decir, no, porque esa regla no está rayada. Pero si la volteamos, pues sí se van a dar cuenta de que, en efecto, ¿no? La regla está rayada y es precisamente la misma regla la que nos ofrece dos perspectivas distintas. Podemos entender que la escuela nueva nos aporta lo que te decía, el beneficio del cambio, el beneficio de que lo nuevo no siempre es la solución, pero está la otra parte, ¿no? Que lo pequeño, lo bien pensado, lo bien planeado, lo que realmente soluciona, aporta e influye, puede ser la solución. ¿A qué me refiero? Pasamos de un sistema tradicional a un sistema de escuela nueva. Por ahí con Ferrier veíamos que hasta que él dictó los 30 principios de la escuela nueva, de la escuela activa, es como tuvimos un antecedente, ¿no? De algo que realmente podemos utilizar o que es funcional. Después, pues todo el mundo se dio cuenta que, pues, no sirve, que incluso el mismo Ferrier Guardia decía que había que dotarnos de un sistema, que no podemos homogeneizar absolutamente todas las áreas y las aristas y todos los países y todos los métodos y todas las metodologías en que siempre sea la escuela nueva, que el ser humano está en constante cambio, en constante crecimiento, en constante evolución y pues que necesita de otras perspectivas que realmente le puedan nutrir y que a veces, pues voy a decir en términos vulgares, o todo sirve, o todo aporta o nada aporta, pero que radica en la esencia pedagógica, en el análisis, en el diseño, en la investigación, en la planificación, para que podamos pues dar como la solución de acuerdo al contexto y de acuerdo al objetivo. Les comentaba hace algunas clases, ¿no? Es jugar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Pues, partimos de este preámbulo histórico, económico, político y social de la escuela nueva y nos vamos a un cambio radical. Fíjate, son tres etapas de la pedagogía: la escuela tradicional, la escuela nueva y la escuela antiautoritaria. La escuela tradicional, en donde la educación es el máximo, el non plus ultra, la educación institucionalizada.
la escuela nueva, en donde, ok, vamos a retomar la escuela, pero desde algunos factores. Después tenemos la escuela antiautoritaria, en donde prácticamente nosotros decimos, ¿sabes qué? Este, pues como que las cosas no están, pues no están funcionando, no están solucionándose, no creen que realmente las escuelas ya no sirven. Y en este sentido, en donde las escuelas ya no sirven, este, pues podemos encontrar que muchos nos perdimos en el intento, que muchos nos perdimos en realmente qué es lo que íbamos a hacer. Muchos solamente teníamos una perspectiva, como lo menciona la, este, pues la propia teoría, ¿no? Una perspectiva anti-autoritaria. No es que no nos guste la escuela o no es que la escuela no funcione, es que realmente lo que no nos interesa o lo que no nos importa es el contexto en donde la autoridad es la que no quiero seguir, en donde cuando me exigen no quiero dar, en donde cuando mm, me cuadran, sobre todo eso, en donde me cuadran a un sistema y mi conocimiento, mis habilidades cognitivas, mis condiciones económicas, políticas y sociales no van de acuerdo a ese sistema, pues me cuesta un año, un mundo de entendimiento, un mundo de diferencia y obviamente la figura del liderazgo, la figura de la autoridad representa una figura ajena, una figura en contra de todos los valores que yo establezco. Recordemos que desde la escuela tradicional hasta la escuela antiautoritaria, la educación la dicta el sistema, la dicta el Estado, ¿no? Entonces, pues todo lo que me sea dado o todo lo que me den, este, o todo lo que yo pueda aprender, pues tiene filtros, tiene candados, tiene algunas, pues por ahí situaciones, vicisitudes, como le quieramos llamar, pues tarde o que temprano van repercutiendo pues en asuntos que tenemos que hacer, ¿no? O en asuntos que me causan cierta obediencia, ¿no? Y pues la sociedad va creciendo, va cambiando y te vas dando cuenta que pues no es necesario obedecer todos los días, o que sí es y no lo estamos haciendo, ¿no? En cualquiera de sus dos perspectivas. Después nos vamos a precisamente a las perspectivas sociopolíticas de la educación, en donde encontramos un antes y un después en lo que podría ser, no lo que podría, perdón, discúlpame, quiero ser preciso en el dato, nada más que por acá me está tardando un poquito. Quiero ser preciso en el dato, en lo que podría ser una, una de las formas de comprender cómo si la educación no transforma a la educación, eh, tiene que ser por otras vías. ¿A qué me refiero? Mira, te lo voy a explicar en otras palabras. Si la educación no transforma a la educación desde adentro, pues, perdón, una disculpa, no encontraba las palabras. Si la educación no transforma la educación desde adentro, si la educación no transforma a la sociedad, entonces el cambio tiene que venir por otras vías, ¿no? Por el terreno de lo económico, normalmente ha sido en clases sociales, por el terreno de lo político, normalmente ayuda a que esas clases sociales se mantengan, pero cuando es la misma sociedad o la clase menos privilegiada la que exige nuevas reformas, entonces la educación cambia completa y totalmente en todas las aristas, porque hay que generar recursos, hay que generar diferentes situaciones para que pues se puedan dotar de ciertas herramientas
ciertas áreas, ciertos compromisos económicos, políticos, sociales, y por ende la educación ya no va a servir a los mismos intereses, sino a la propia ciudadanía. Encontramos estas perspectivas sociopolíticas en la educación que hemos visto, como el capitalismo, bueno, el marxismo, el capitalismo, el socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos hablar de muchos movimientos sociales que le han dado cierto renombre a la educación. Y después, pues ya como ya vimos, con Paulo Freire, América Latina y su educación, porque a ver, escuela nueva, escuela antiautoritaria y perspectivas sociopolíticas de la educación son áreas o aristas que hemos investigado desde el otro lado del charco. Recuerden que posterior al descubrimiento, a la conquista de América, empezamos a entender en América la educación desde otras perspectivas. Preciso, es por eso que vemos a nada más y nada menos que a Paulo Freire con la pedagogía libertaria, con los círculos de lectura, con todas las técnicas que le dieron, con el método de lectoescritura, que le dieron un origen diferente a la educación latina, a la educación de una raza diferente, pero a la vez de una raza del mundo. Si podemos decir que antes, o sea, que un continente globalizó o desegmentó o deslimitó las clases sociales, obviamente con el proceso que esto implica de aculturación, enculturación, transculturalización, dominio, castas, clasismo, etcétera, etcétera, todo, de todo lo que me quieras hablar te lo voy a dar por válido, pero América Latina, América Unida, este continente de México para abajo, este continente que ha logrado sobreponerse a conquistas, a maltratos, a esclavitud, a pobreza, a todos los problemas que tenemos en América Latina y que a través de eso ha encumbrado diversos autores que al día de hoy, por ejemplo, podemos hablar de Paulo Freire, podemos hablar de Ángel Díaz Barriga, como los más contemporáneos, que al día de hoy han dotado a Latinoamérica, al continente americano, de un poder dentro de la educación, de un poder decidir, de un poder planear, de un poder experimentar, de un poder entender de diferente forma la educación. Con eso nos vamos a ir hasta el terreno de nada más y nada menos que Iván Illich y Everett Reimer. Dame un segundo, te comparto pantalla y ya con esto, ya con esto iniciamos la clase. Dame un segundo. Últimas pedagogías por compartir.
Ok, listo, vamos a darle con todo acá a las diapositivas. Vámonos con el desarrollo de estos temas. Mira, te voy a hablar un poco de Illich y Reimer. Ya es tu última clase. Ya estamos en algunos cuatres un poquito más avanzados. Quiero que entiendas una cosa, una situación. Este, tú vas a ser pedagogo, ¿no? Pero la verdad, te lo voy a decir como es. Siento que el que seas pedagogo, pues no me garantiza que tú sepas leer y escribir o que tengas comprensión. Una disculpa si esto llegara a ofenderte, no se hace con esta intención, pero quiero que entiendas algo. Como docente tengo la vocación, si tú así quieres verlo, si tú así quieres llamarlo, pero tengo la encomienda de que tú salgas lo más preparado posible. Entonces, yo te voy a estar aventando datos, ya sé que algunos lo hacen, yo te aviento datos, tú vas escribiendo, verificas la información, pero esta vez yo te voy a aventar lo que se conoce en el radio como datos crudos, o sea, directo al dato, ya si tú te interesas, hay que investigarlo, te voy a ir dictando, lo vamos a ir trabajando y de esta manera pues nos vamos a ir enriqueciendo de yo sé que era algo que odiabas en la primaria, que te dictaran, que hicieran, pero si sin embargo pertenece a esta parte de la formación pedagógica, que quiero que la tengas muy clara, si te hablo como niño de primaria, como niño de kinder, una disculpa, no es mi intención menospreciar tu intelecto ni tus habilidades. Si todo te sale bien, qué bueno, te va a servir para reafirmar. Y si algo sale mal, perdón, enciérralo con ahí, con plumita o con algo. Este, y es una área de oportunidad que podemos comenzar a trabajar. Vamos a hablar del nacido, el mexicano, este, más austriaco, ¿no? Como algunos lo conocen, te explico por qué. Hablamos de Iván Illich, que lo estás viendo en pantalla a tu derecha, eh, nacido en Viena en el año, ojo con el año, anótale, en el año de 1926, fallecido en Bremen en el 2002, austriaco, anótale porque no quiero que te confundas, austriaco. Sígueme en el viaje porque ahorita vamos a dar giro de tuerca y te aviso, te explico por qué. Algunos lo catalogan como un tipo polifacético. Anota polifacético, ¿qué es? Rápido, si no sabes, muy bien, te felicito. Como un tipo polifacético, como un tipo polémico, este, por su formación, su historia de vida, sus ideas, cómo se proyectó a nivel internacional, etcétera. Conocido también como anarquista. Pero, o sea, por eso es polifacético y polémico. Además de ser conocido como anarquista, también es conocido como un gran humanista contemporáneo. Entonces, más o menos ahí vele checando, vele sacando datos. Eh, realizó, dedicó gran parte de su vida a la crítica del sistema tradicional, sobre todo a la educación escolar, este, no solo a eso, ¿no? En términos médicos, este, pues también a esta parte, ¿no? Del consumo excesivo de energía para el desarrollo económico, lo que tiene que ver con términos del capitalismo. Por ahí también hace una crítica a ciertas áreas de la sociedad que involucran algunas cosas. Eh, te voy a contar un poquito, ¿no? De su función como educador, de sus estudios, de su formación, al tiempo que te platico el chismecito, ¿no? Te voy a poner esta diapositiva, chécale. Normalmente tú encuentras esto, Iván Illich, filósofo y pedagogo austriaco mexicano, ok. Muchas fuentes lo colocan como austriaco mexicano porque pues, vino a radicar a Cuernavaca, Morelos, en donde este, pues no se cansó de incubar, de incubar ideas, de incubar,
teorías, de incubar, perdón, nuevas formas de realizar las cosas, las actividades. Es precisamente esta teoría o estas teorías que le dan un sentido de pertenencia a, a su propia actividad, no un sentido de pertenencia de raíces mexicanas, a entender que, bueno, pues es una persona que entiende la educación o que entiende los sistemas o que entiende la crítica y la reflexión desde un panorama nacional, ¿no? Desde el panorama en el cual se desarrolla, que en este caso, pues fue Cuernavaca, Morelos. Este, en este sentido, um, pues encontramos esta información que es austríaco-mexicano, él realmente es nacido en Viena, pero viene a radicar acá para que no se te quite esa dudita, no dudes. Criticó las instituciones modernas, incluyendo la escuela, propuso la desescolarización de la educación. O sea, no estaba como en contra de las escuelas, pero sí del sistema escolarizado que en nada y en poco, hasta el día de hoy, termina por nutrir um, tu alma, tus ideales, tu formación integral, ¿ok? Esto lo expresó en su obra más conocida o más influyente, perdón, por decirlo de alguna forma, conocida como la sociedad desescolarizada. Sus orígenes, pues ya los hablamos, te digo, es casi la misma información, pero quiero ser muy enfático en este punto. Ascendencia judía, católica, que ahorita vamos a platicar un poco de ellos, se exilió en Italia debido a la amenaza del nazismo, de lo que conocemos como las órdenes del Führer, de ya sabemos quién, no voy a seguir diciendo porque luego subo esto a YouTube, pero así, tenía un bigotito aquí, este, ante la amenaza del nazismo, estudió teología y filosofía en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, nada más y nada menos, se graduó con honores, fue sacerdote, ejerció, trabajó en Nueva York y terminó como vicerrector de la Universidad de Puerto Rico, que son áreas y perfiles, ¿no? Y aristas que por ahí pues, lo llevan a diferentes situaciones. Ahora, si tú en este mismo momento buscas Iván Illich, eh, pues te va a salir um, el libro de otro precisamente, otro de los grandes autores de la pedagogía, este, otro de los grandes propulsores de lo desescolarizado, uno que tuvo su institución y que todos conocemos como nada más y nada menos que León Tolstoy, con la Snaya Poliana. Él escribe un libro con el nombre del autor, muchos por ahí les causa confusión porque el autor del que León Tolstoy nos habla es precisamente de Iván Illich, la muerte de Iván Illich, pero nada tiene que ver uno con el otro, ¿eh? Vamos a hablar de Iván Illich, el autor, el educador, el filósofo de la educación, no de Iván Illich, el personaje de la novela La muerte de Iván Illich de León Tolstoy. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ojo con lo que te voy a decir. Existen muchos datos y datos duros que pareciera que son reales. Estuve checando bastantes literatura, bibliografías, diferentes tipos de literatura y todo apunta a esto. Iván Illich es confundido con el autor que no debió vivir. En algunos casos así se le conoce. Iván Illich, el autor que no debió vivir. Porque existe el dato no especificado. Ojo con esto, voy a ir tantito, perdón. Existe el dato no identificado en donde se cree que Iván Illich, pues, el autor, es el mismo personaje de la novela y no, son dos totalmente diferentes. Ahora, el dato duro que te voy a dar es el siguiente.
Anótalo así para que cuando tú des clases o cuando te pregunten no te agarren en curva. Ya sabes que luego los eruditos de la pedagogía se aprenden los datos y te quieren juzgar con esta vara, ¿no? Anótale. Al nacer fue desahuciado. Al nacer fue desahuciado. Si tú no sabes qué es desahuciado, eh, te la paso al costo, ¿no? Cuando ya no tienes esperanzas, no sé, sí, pues esperanzas de vida, que sufres alguna situación o alguna enfermedad y ya no es curable o ya no tiene manera de solucionarse, ya no te dieron esperanzas, ya te dicen que prácticamente te vas a morir, ¿no? A esto se refiere este dato duro que te digo. Iván Illich, el autor que no debió vivir, al nacer fue desahuciado. Y pues la realidad es que eso en ninguna bibliografía, por lo menos no de las que yo conozco, por lo menos no de las que yo investigué, estoy hablando de libros, y de algunas crónicas y de algunas entrevistas que por ahí logramos, obviamente en audio logramos, pues o tuvimos la fortuna de estudiar, no aseveran, no aseguran que Iván Illich realmente no, o sea, fue desahuciado, que es el autor que no debió vivir. Si más adelante tú te pones a investigar o más adelante existe información que nos asegure esto, mira, el autor que no debió vivir cae como anillo al dedo. Te voy a decir por qué. Eh, primero, antes, evita repetir la historia sin fundamento. Te digo, yo no lo encontré, te la dejo ahí al costo, te trato de orientarte, pero algunas de estas historias que andan circulando por ahí, pues nos dan esta incertidumbre, ¿no? Nos generan esta incertidumbre. Ya hablamos de que tenía antecedentes judíos, ve anotando, en su familia, obviamente, sus raíces, las de su abuelo, todo esto lo ponía como un judío más. Además, si ves fisonomía y algunos detalles, pues, pues habría que entender. Eso hace que viaje a Italia y una vez llegando a Italia, decide estudiar histología. Esa sí te voy a dejar que la investigues para que tengamos un parámetro más amplio. Vele anotando. Eh, Estudia histología, estudia después teología en la Universidad Pontificia Gregoriana, ¿ok? Estudió histología y teología en la Universidad Pontificia Gregoriana. Si tú te metes al Google Maps y pones Universidad Pontificia Gregoriana, esto te va a dar un parámetro más amplio de dónde estudió y la cercanía con algunas, con lo que llamaría Althusser como algunos aparatos ideológicos del Estado. Eh, Termina de estudiar, es ordenado sacerdote y le ofrecen un trabajo como diplomático en la Santa Sede, nada más y nada menos que en la Santa Sede. Si tú eres católico, sabes lo que es la Santa Sede. Si tú no eres católico, pues te va a tocar investigar, porque te explico un poquito más o menos lo que podemos hablar a detalle. Es como la zona administrativa en donde está la creme de la religión católica. Él no acepta ese ofrecimiento y pide o prefiere o hace una solicitud para ser párroco asistente en Nueva York, viajar a Nueva York. Este, Ahí habla con el arzobispo Francis Spellman, que en ese entonces era el arzobispo de Nueva York, le asigna la parroquia de Puerto Rico en Washington Heights, Manhattan, este, y en el año de 1956 es nombrado vicerrector de la Universidad Católica de Puerto Rico. Es decir, no solamente llegó como párroco, sino que fue escalando posiciones. Para el año de 1966, de acuerdo a sus ideas y pues pues algunas situaciones, empieza la cosquillita o la espina por intentar nuevas cosas. eh, Comienza lo que conocemos en pedagogía como el CIDOC, los cursos de lengua y de cultura hispanoamericana anótale, el Centro Intercultural de Documentación,
CIDOC, Centro Intercultural de Documentación, en el estado de Morelos, en Cuernavaca, en México. Eh, Inicia como parte de sus actividades eclesiásticas, pide una dispensa, un tiempo para continuar con esto, se da cuenta que el camino del clero no es tanto para él y comienza a emitir una serie de artículos, una serie de textos que también van un poquito en contra, ¿no?, de lo que profesa la Iglesia Católica. 10 años de esta labor, pues lo enfrentan con la Santa Sede, porque pues recordemos que es su alma mater, en donde él estudió, y en el periodo del gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez en el país, te digo, estamos hablando de los años 60, también le causa problemas, ¿no? Este, este Centro Intercultural de Documentación tiene como dato o como anécdota o como sabías que, si lo quieres ver, que el mismo día que abrió, solo que en diferente año, por ejemplo, abrió en el año de 1966 y cerró en el año de 1976, justo por estos 10 años de labor educativa. En el año de 1976 decide cerrar como una decisión de él y un homenaje a sus ideas, ¿no? Este, que tienen que ver con la educación y algunas situaciones. Espero que estés anotando esto, porque le voy a cambiar a este otro señor. Observa, checa bien, verifica, que no se te pase nada, con muchísima, pero muchísima atención. El señor que estás viendo en la diapositiva se llama nada más y nada menos. Ay, perdón, no le había cambiado. Que el señor Everett Reimer. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Quiero que vayas poniendo atención. Quiero que me vayas siguiendo en la conversación. Hablamos de Everett Reimer, eh, teórico de la educación, defensor también, al igual que Illich, de la desescolarización de este proceso, ¿no? Yo me atrevo a llamarlo un proceso porque ya tengo mi título, mi cédula y una especialidad. Y dos, pues, porque, o sea, no es como que puedas cortar de tajo el de, escuela, no escuela. ¿Ok? No proponen eso, no es como que ya no vayas a la escuela y dedícate a otras cosas, sino un proceso de desescolarizar las instituciones educativas. Durante su juventud, anótale, se dedicó, lo voy a cambiar aquí, Reimer, porque luego no sabemos ni de quién estamos hablando. Everett. No Everett como el de los Paw Patrol, sería una infamia. Everett Reimer, te voy a pasar a don Everett Reimer por acá. Durante su juventud, esto es importante, mira, a mí me gusta rascarle mucho en la vida de los autores porque nos dan un mejor preámbulo de su pensamiento. Durante su juventud se dedicó a muchas actividades. Anótale, actividad número 1, vender mapas. Ok, actividad número 1, nada más y nada menos que don Everett Reimer se dedicó permíteme, a vender mapas. Después, señor lleno de talento. Y es que mira, ¿sabes qué me encanta de la pedagogía? Que la mayoría de los pedagogos entienden esta parte o entendieron, o aluden a esta parte de estar cortados con otra tijera. Y te voy a decir, ¿por qué me lo voy a poner de azul? Mira, qué bonito. Don Everett Reimer en su juventud vendió mapas, jugó fútbol americano profesional, imprimía tarjetas de felicitación, que ahora ya no se usan tanto. Eh,
Además de eso, mira, te lo voy a poner aquí. Además de eso, fabricó neumáticos, trabajó en una fábrica de neumáticos, fue funcionario como parte de las actividades de la Segunda Guerra Mundial, participó en la Comisión de Energía Atómica. O sea, estamos hablando que en todas las áreas en las que laboró, destacó. Trabajó en el Centro de Investigación de Topografía de la Universidad de Michigan, en el Centro de Investigación de Washington, de la Escuela Maxwell, de la Universidad de Siracusa, y pues estas actividades poco a poco lo llevaron exactamente y nada más y nada menos que a coincidir en un país con Iván Illich. ¿Qué país es ese? Puerto Rico. Ahí coincidieron. Es curioso que la cuna del reggaetón sea la cuna de la desescolarización, pero bueno, no sé si es curioso, es patético, es paradójico, es hilarante o simplemente es educativo. Ok, llegó a Puerto Rico como secretario del Comité de Recursos Humanos del CIDOC y trabajó para la Alianza para el Progreso. En 1958 conoció a Iván Illich en Puerto Rico y a partir de ahí pues ambos desarrollaron juntos y de manera alternada eh, la filosofía de la desescolarización, se incorpora al CIDOC como director del seminario sobre alternativas de la educación, y es que no nada más es que laborara por laborar, o laborar, perdón, o que se hiciera por hacer, sino que tenía toda una organización administrativa, y es uno de los principales padres o pilares de la frase, la escuela ha muerto. Si tú te metes así, mira, lo voy a hacer, la escuela ha muerto a internet, lo primero que vas a encontrar es que es uno de los libros de la historia de la educación con más renombre, con más auge, y que escribió nada más y nada menos que Don Everett Reimer. Después lo que viene, mira, son muchísimas cosas las que podemos hablar de ambos, son muchísimas cosas las que podemos retomar, pero quiero que nos vayamos pian pianito. Te hice un resumen, te lo voy a leer y lo vamos explicando. Algunas partes, pues sí, la verdad me ganó la emoción y la pasión y ya te las nombré, pero algunas otras las vamos a ver. L.H. Reimer, me voy a poner aquí nada más para cumplir un sueño pedagógico y salir en la foto. Este, Iván Illich y Everett Reimer fueron teóricos de la educación que, como ya vimos, crearon, no solo popularizaron el concepto de desescolarización. Si a ti aún eh, no te queda muy, pero muy en claro, quiero que entiendas una cosa, lo que hablamos al principio de las etapas. Tú quieres saber qué es el proceso de desescolarización. Yo te voy a dar un preámbulo, pero si quieres saber, tienes que leer la obra. Eh, Te digo, no es un corte tajante de ir a la escuela y después ya no ir, sino más bien un proceso de transición entre ir a la escuela y ya no ir, o ir a la escuela y adoptar otro tipo de ideología con respecto a la escuela tradicional, en donde le permita a todos los alumnos eh, tener diferentes métodos, modelos, estrategias de enseñanza, de aprendizaje, en un sentido más amplio que les permita una educación con la libertad de adquirir conocimientos que a lo mejor tenemos o no tenemos o que no queremos, tipo de educación autónoma que se base en los verdaderos intereses personales de cada ser humano, ¿no? Que eso es algo que tal vez la escuela de manera tradicional no ofrece. Ah, perdón. Um, en la década de los 70 popularizaron este concepto de la desescolarización. Mira, ya estamos a 25 años, todavía tiene mucho auge, ¿no?
Critica la escuela formal, propone la creación de redes de aprendizajes voluntarias. Los individuos en estas redes pueden acceder a recursos educativos, más o menos algo como lo que tenemos en Facebook con los grupos de restauración de carros, de fabricación bueno, de elaboración de diferentes oficios, en donde la gente no sabe cómo hacerle. Se crea un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp, un canal de comunicación y a partir de ahí podemos empezar a resolver algunas dudas, ¿no? Eh, Instituciones como museos, como bibliotecas, es decir, puntos de referencia en donde podamos acudir al conocimiento. Illich y Reimer fundaron el Centro de Documentación Intercultural, el CIDOC en Cuernavaca, México, como ya lo habíamos dicho, para tratar de difundir estas ideas. Hablamos de primero lo primero, ¿no? En un tema tan minucioso, en un tema tan delicado, pues la amistad y la colaboración entre ambos fue fundamental, ¿no? Incluso, ojo con este dato, Everett Reimer, siendo un maestro y un amigo de Iván Illich, a ese nivel, quería que notaras esta diferencia. Propuestas de la teoría de desescolarización. Anótale, propuestas, porque no todo es nada más hacer por hacer. Redes de aprendizaje. Redes literalmente como las que hacen las telarañas, conexiones, eh, como las redes de pescar, como las redes de una portería de fútbol, de un cesto en el básquetbol. Proponían reemplazar escuelas por redes de oportunidades, es decir, conexiones en las que yo pudiera generar o entender el aprendizaje necesario o el aprendizaje que necesito para la actividad, o sea, necesario de manera individual, ¿no? O que necesito para desempeñar una función o un puesto, lo que ahora se conoce como learning gaps, que se acercaran los recursos educativos a la población, ¿ok? No tanto como, bueno, como el ejemplo que les platiqué, pero, o sea, que no fuera necesario ir a la escuela, sino que tuviéramos otro tipo de administración educativa que nos permitiera acceder en diferentes puntos a diversos contenidos como parte de una formación integral. Acceso a recursos, para allá voy. En las redes de aprendizaje, pues encontrar elementos, encontrar bibliografías, estamos hablando de los 60, 70, perdón, encontrar información que me pudiera consolidar en ciertas áreas del conocimiento a través de desarrollo de habilidades, de poder ver un tipo de modelo que lo haga, que se equivoque, que pueda aprender a través de la cabeza de otros o que simplemente a través de la teoría y la práctica pudiera acceder a esta parte técnica que incluyen diferentes tipos de conocimiento en donde además de ir yo solito, pues pudiera aprender de compañeros de aprendizaje y de educadores independientes, pero especialistas en el terreno del cual estamos hablando. Eh, lo que te comentaba al principio, un tipo de educación autónoma, un tipo de educación libre, cuyo objetivo pues sea que el aprendizaje interactúe en la sociedad, con la sociedad y para la sociedad. Todos estos conocimientos, obviamente, en lugar de servir a un sistema capitalista que produzca profesionistas, pues que realmente dote de soluciones a la sociedad en la cual se encuentra inmersa la persona. Obviamente, pues partiendo a través de esto que te estoy platicando, de una responsabilidad social a través del rol que cada persona asume. La sociedad eh, no está fragmentada, sino todo lo contrario. Para Illich y Reimer es una aula global, es un globo en donde todos compartimos con la posibilidad de aprender en diversas instituciones de diferentes formas, ¿no? De manera más lúdica a través de, por ejemplo, museos, bibliotecas, talleres, no tanto una institución educativa como tal, no tanto una escuela. Esto era un sistema alternativo, muchos lo desvirtuaron como una forma de derribar o desapuntalar las columnas de la educación tradicional de las instituciones educativas. Si lo tomas de manera personal,
puede ser un elemento importante para enriquecer tu formación profesional. ¿A dónde puedes ir a nutrirte de conocimiento específico? A un museo, a un taller, a una comunidad, y eso va nutriendo tu desarrollo profesional, ¿no? Esta era la teoría de la desescolarización, y no es como que, ok, a ver, no todo lo tengo que aprender en la escuela, existen otros medios, existen otras formas, existen otras instituciones que son igual o de mayor validez que la propia escuela, ¿no? Con las carencias que ellas mismas representan. Desinstitucionalizar, que al momento podría ser entendida como descentralizar pues sí, la educación, pues nos podría dar diferentes, pues, alternativas, ¿no? No tanto una evaluación tradicional, etcétera, 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 sino un aprendizaje más vívido, más real. Y que, pues, al mismo tiempo, pues, no nos sirviera en este sentido amplio de pensar cuadrado, sino estar abierto a nuevas formas, a nuevas posibilidades. Mira, te estoy hablando de la década de los 60, de los 70 en México, en donde precisamente este tipo de ideas dan origen a un movimiento médico que también criticaban, a un movimiento estudiantil, a un movimiento obrero, y que eso termina por transformar la sociedad del país, una sociedad joven, una sociedad fundamentada, crítica, desarrollada, integral, para pues terminar en esta parte, ¿no? De la relevancia del aprendizaje comunitario, pues al final del día lo que aprende la sociedad es retribuible en la disminución de los errores que puedan tener en un futuro. Crítica a la escuela como industria, reproductora de lo que ya dijimos, diplomas, títulos, profesionistas, pero no dotados de conocimientos y competencias reales. Con esto, mis queridos alumnos, solamente quiero darles una aportación más, la importancia que tenemos como alumnos, lo que podemos favorecer en términos de la libertad para aprender. Aunque tú vayas a la escuela, si no te, como decía Paulo Freire, una educación libertaria, una educación que nos permita aprender diferentes situaciones, si no te das la oportunidad para aprender, el problema no es el sistema, el problema no es la escuela, el problema no es el método, el problema no es el docente, el problema eres tú por no estar desarrollando estructuras que te permitan aprender de acuerdo a tus intereses, a tus necesidades y a tus tiempos. Illich y Reimer buscaban una sociedad donde la educación no estuviera confinada a las aulas, sino que se integrara en la vida cotidiana, empoderando a los individuos para que fueran los arquitectos de su propio conocimiento y de su propio crecimiento. Y con esto, y miei caro, cari, eh, alumni, abbiamo finito questa asignatura. Con esto terminamos el temario. La finalidad, pues te la acabo de decir, el planteamiento del problema ya lo estuvimos abordando y la alternativa y sus implicaciones. Ok, encaminarnos o encumbrarnos por este terreno del aprendizaje, de la desescolarización, tiene como alternativa o como consecuencia, como lo quieras ver, cualquiera de las dos corrientes son válidas, que no existe la organización, que no existe la guía, los métodos, los contenidos, como en la escuela tradicional, y que todo el terreno que pises es terreno nuevo y que absolutamente todas las consecuencias y responsabilidades de tu conocimiento van a recaer en ti. Con esto me despido, mis queridos alumnos. Me ha sido un gusto y un placer acompañarlos por este camino de la pedagogía. Nos vamos a ver en la clase en vivo y ya saben que estoy aquí a la orden. Les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos para el próximo cuatrimestre. Sigan leyendo a los autores, sigan cuestionándose, sigan preguntando, porque eso solamente
compara la pedagogía y enriquece a todo el conocimiento educativo. Un gusto y un placer, como siempre. Mi nombre es Abraham Gómez. Nos vemos en una clase más.